¿Qué tal, hermanos? Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar un nuevo libro. Terminamos la semana pasada Romanos. Normalmente seguiríamos con Corintios, pero Corintios lo vimos cuando iba empezando la pandemia, entonces no tiene tanto. Y de hecho hasta lo tenemos grabado ya en YouTube. Entonces nos vamos a saltar Corintios porque lo acabamos de ver hace poco. Y vamos a ir a el libro de Gálatas, que es un libro que también ya vimos. Recuerden, esta es nuestra segunda vuelta por la Biblia, pero que ya tiene pues un ratito que estuvimos viendo. Entonces vamos a ir a Gálatas capítulo 1. ¿Vale? Gálatas capítulo 1. Dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por que hoy podemos iniciar este libro. Te rogamos que puedas traer convicción, que puedas traer dirección a nuestra vida, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Ok, pues hoy iniciamos el libro o la carta a los Gálatas. Galacia no era un país, no era una ciudad, era toda una región y que comprendía varias iglesias. Entonces esta carta está dirigida a varias iglesias y el propósito de esta carta era que circulara entre las diversas iglesias. Fue escrita entre el 55 al 56 después de Cristo, obviamente escrita por Pablo y por un problema muy particular que es el que acabamos de leer. Tan pronto, había pasado bien poquito tiempo y ahora ellos estaban ya siguiendo un evangelio totalmente diferente, haciendo cosas totalmente diferentes. Y vamos a ver a lo largo del libro de Gálatas qué era lo que estaban haciendo. Y Pablo vuelve a insistir en la justificación del hombre únicamente por la ley y no por los esfuerzos de ninguna persona. El tema de hoy, o con lo que vamos a estar hablando hoy, este primer y primeramente Dios segundo capítulo, vamos a estar hablando de la piratería espiritual, si se puede llamar de alguna forma. No sé si recuerdan que con el Tratado de Libre Comercio de los 90 y tantos, fue como el auge de la piratería aquí en México. Antes como que era bien difícil encontrar productos de otros lugares, pero apenas abrió y había piratería a más no poder, ¿no? Y empezaron todas esas, empezabas a encontrar tenis no Nike, sino Kaiki, Mike y todas esas copias que se veían muy similares. Al inicio no se veían ni tan similares, pero conforme ha ido pasando el tiempo,
aquellos que se dedican a la piratería han logrado hacer réplicas bastante buenas. Tal es el caso que muchas personas se llegan a confundir y les venden gato por liebre, ¿no? Entonces, no sé, digo, si lo has visto, ¿no? O sea, tenis a lo mejor de 5,000, 10,000 pesos los puedes conseguir en 350 pesos y se ven bastante bien. Hay, digo, la piratería pues abarca varias cosas, ¿no? No solamente ropa y calzado, sino alimentos, medicina, aparatos electrónicos, en fin, es una gran variedad de cosas, ¿no? En algunos casos pues es inofensiva en los productos, vamos a llamar, ¿no? Siempre es un delito, pero es inofensiva en el hecho de que si te compras unos tenis piratas, pues no pasa de que te duren 3 meses y ya andes pisando las piedras, ¿no? Pero cuando llegamos a cosas como medicamentos, ahí ya existe un gran riesgo porque, pues lejos de hacerte un bien, pues te puedes hasta andar muriendo, ¿no? O algunos alimentos, algunas bebidas, lo que sucedió hace unos años con las bebidas alcohólicas que venían adulteradas o que ni siquiera provenían de los productores, sino eran personas que hacían sus propios menjurjes, les ponían una etiqueta y las vendían como si fueran auténticas, ¿no? No sé si les llegó a pasar alguna vez con algún perfume que les juraban que era verdadero y te lo echabas y a los 3 minutos ya no olía nada o olías hasta raro, ¿no? Con los perfumes pasaba mucho, o con las típicas cadenitas que te pasaban vendiendo personas, no, es que necesito dinero, es de oro, de veras, ¿no? La comprabas por misericordia y después de unos días ya tenías todo el cuello todo negro, ¿no? Porque pues ni siquiera buen acero, sino era de lo peorcito. Entonces, bueno, digo, esto pasa con la piratería, ¿no? Y cuando hablamos de piratería hay 4 cosas que tenemos que considerar que vamos a aplicar a lo que vamos a leer hoy. Y es uno, su origen, de dónde proviene, quién lo hace. Segunda, tenemos que evaluar cuál es su costo. Es algo importante cuando nosotros hablamos de piratería o costo original, es costo. Tenemos que analizar también su duración y, finalmente, sus efectos. Pablo empieza en el versículo 1 y dice, apóstol de Jesucristo. Y aquí él está describiendo, porque este era el problema con las personas que estaban en Galacia, que Pablo había llegado, les había compartido, pero después habían llegado otras personas con ideas raras y le habían sumado a lo que Pablo ya había hablado. Entonces dice Pablo apóstol, dice no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está, como en otras cartas, empezando o validando que sus palabras no provienen de él mismo, ni su ministerio es como que se le ocurrió como que hoy voy a ser apóstol y se subió a YouTube unos videos, no, sino que él era apóstol, dice, por Jesucristo, no de hombres. Por lo tanto, las palabras que él traía no provenían de hombres, lo cual lo dice más adelante, ya lo leímos versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y dice, ya habían escuchado cómo me portaba antes, pero ahora Dios me cambió. Y aquí llegamos a la primera cosa, cuando hablamos de piratería, el origen. Hoy muchas de las cosas piratas ya sabemos de dónde vienen, ¿no? Pero para que no nos bombardeen, mejor ni decimos de dónde, pero ya sabemos de dónde vienen. Y cuando estamos hablando de doctrinas del Evangelio, es importante asegurarnos su origen. El Evangelio proviene del corazón de Dios. El Evangelio lo vemos descrito desde el libro de Génesis y lo vemos tejido a través de todo el Antiguo Testamento y consumado en los Evangelios, en la persona de Cristo, en la cruz del Calvario. Nosotros sabemos que el Evangelio fue un designio divino para rescatar al hombre en el momento mismo que había caído. Porque cuando Dios está hablando a Eva, le dice que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente, pensando Dios desde ese momento cómo habría de rescatarnos. El Evangelio,
La salvación que nosotros tenemos el día de hoy nació en el corazón de Dios y no en un invento de hombres. No le pertenece a ninguna religión, ni a ningún movimiento, ni a ninguna denominación. Le pertenece a Dios. Y fue dado, en este caso a los apóstoles, y después a todo creyente, para ir y reconciliar al mundo con Dios. Cuando lo leemos, que dice que nos fue dado el ministerio de la reconciliación a través del Evangelio de Cristo. Entonces, el origen es algo muy importante cuando hablamos de dónde proviene algo. Cuando tú escuchas, querido hermano, una predicación, una enseñanza, asegúrate dónde está fundamentado, que su origen esté en la palabra. Por eso, en el libro de Corintios, ahorita lo leemos en el discipulado, que cuando alguien hable la palabra de Dios dice, pase 2 o 3, enseñe, profetice, y los demás juzguen. Y algunos dirán, pero no, que no necesitamos juzgar, no, dice juzga la palabra, analízala. Pablo reconoce la conducta de los de Berea, porque ellos analizaban y juzgaban la palabra que Pablo mismo les estaba enseñando. Tú, querido hermano, hoy necesitas juzgar esto que estamos aprendiendo y ver si esto es lo que dice aquí, está en relación con todas las demás cartas de Pablo, con los evangelios, con el Antiguo Testamento. Necesitamos verificar el origen de lo que estamos aprendiendo. Uno de los versículos que hemos repetido en estas semanas, y es importante, es como son los pensamientos del hombre, tal es él. Lo que es el hombre en la meditación de su corazón, tal es él. Y si tú estás meditando algo que es falso, que es falsa doctrina, en eso te vas a convertir. Eso es lo que vas a hacer. Pero si en tu corazón, en la meditación de tu corazón están las sanas palabras de Dios, entonces tu vida va a funcionar, va a caminar de una manera distinta. Pablo empieza hablando a los filipenses diciendo, las palabras que yo les dije provienen de Dios. Hermano, asegúrate en cada predicación que escuches, en cada video que escuches, que el origen sea la palabra. Ahora, el que incluya versículos no quiere decir que sea la palabra, porque Satanás mismo citó versículos diciéndole a Jesucristo, aviéntate, a sus ángeles mandará, y está citando un salmo. El que pongan un versículo no lo hace palabra de Dios. Lo hace palabra de Dios cuando su propósito, su fundamento y el fruto proviene de Dios. Analicemos cuando estemos escuchando un mensaje. Entonces, Pablo les dice, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y después el saludo clásico de Pablo, gracia y paz, que vemos en todas las cartas paulinas. Y sabemos por qué para poder experimentar la paz de Dios es necesario primero haber sido objetos de su gracia. Sin gracia no puede haber paz. También gracia era un saludo como común entre los griegos y paz era un saludo normal entre los hebreos, ¿no? El shalom. Entonces gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a ver el costo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. El Evangelio, la capacidad de salvar, proviene de un costo muy elevado, que fue el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Todos lo sabemos. Y por eso Pablo, y por eso nosotros podemos decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Tiene poder porque detrás de él tiene un gran costo. Tiene poder porque es de Jesucristo. Y les comentaba a los hermanos cómo el nombre de Jesucristo, dice la palabra, tiene poder. Y es interesante cómo incomoda a las personas. Tú, en tu casa o en tu trabajo, ese es el experimento esta semana. Con personas que no son creyentes, que no sean creyentes, empiézales a hablar diles así, mi religión. Y van a estar tranquilos. Háblales del amor, háblales de cómo cantas y van a estar tranquilos. Pero de repente y Cristo Jesús,
y vas a ver cómo cambia todo el ambiente del lugar donde estés. Porque el nombre de Cristo Jesús tiene poder y causa esa incomodidad en las personas, las hace o sea, el espíritu sabe que hay algo. Entonces, el evangelio tiene o tuvo un costo, que es el costo de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, cuando nosotros escuchamos algún tipo de doctrinas falsas, el costo es inexistente, porque no requiere del hombre nada. Aquí Jesucristo, bueno, no aquí, pero Jesucristo dijo que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y las doctrinas falsas no piden absolutamente muerte del ser humano, sino todo lo contrario. Es un servirse de Dios como Aladino en la lámpara mágica. Pero el Evangelio requiere del hombre que muera y que nazca de nuevo. Pero las doctrinas falsas no requieren nada del hombre, no hay un costo. Es absurdo, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, no sé si te has metido a esta página de Alibaba, ¿no? Que estaba yo checando unas cosas para la moto, unas protecciones que van acá, que son tapitas para que no te entre el aire y ahí puedas poner chunches. Y regularmente pues cuestan como unos 7,000 pesos estas cosas. Y ahí estaban en 350. Dije, ¿cómo la harán para venderlas en ese precio y que les convenga, ¿no? Y eso es lo que pasa con algo que es una falsificación. No tiene costo porque no proviene de ellos. Porque no sirve. Y porque sabes que si compras algo de 350, incluso cuando estés poniendo el tornillo, lo vas a romper. Y es exactamente lo que pasa con las falsas doctrinas y por eso son tan peligrosas. Porque no tuvieron costo. Fueron invención de hombres y no producen nada. Entonces, el costo del Evangelio es que Cristo mismo se dio por nuestros pecados. Y aquí vamos a ver los efectos. Ahora, el deseo de Dios con el Evangelio era apartarnos o librarnos de este siglo malo, conforme a la voluntad, aquí lo describe, de nuestro Dios y Padre. Este es el deseo de Dios con el Evangelio, apartarnos o librarnos del presente siglo malo, acercarnos a Él, perdonar nuestros pecados, renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestro corazón, etcétera. Pero ¿qué hacen las falsas doctrinas? No te alejan del presente siglo malo, sino te acomodan en este siglo. Te dicen, tú necesitas lo que tienen ellos, necesitas ser rico, necesitas esto, necesitas lo otro. Es decir, te hace uno con este siglo malo. Justifica este siglo malo diciendo, bueno, es que amor es amor. Diciendo, es que la mujer tiene derechos. Su cuerpo es y con este tipo de pensamientos que justifica el actuar de este presente siglo malo y lo cristianiza o lo racionaliza. Diciendo, es que no es tan malo. ¿Cómo puede ser algo malo si me hace sentir tan bien? Eso es lo que hace las falsas doctrinas. Pero el efecto de la sana doctrina nos libra y nos aparta del presente siglo malo. Y dice conforme a la voluntad de Dios. Ahora, otra de las cosas que produce el Evangelio, dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio da la gloria a Dios, porque es de su autoría, y quita cualquier participación del hombre. El hombre no puede ser salvo por sus propios medios. No puedes hacer algo para que Dios te ame más ni para que te ame menos. Eso es el Evangelio. Pero ¿qué hacen las doctrinas de hombres? Traen gloria al hombre. Y entonces le das su palmadita al predicador y le dices, qué buen sermón, qué buena predicación, qué buena onda o rollo traes. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas traen gloria al hombre y exaltan la humanidad. Buscan la mejor versión de ti. Que seas, no sé, lo mejor o cosas como esas. Pero el Evangelio quita toda gloria al hombre y se la da a Dios. Eso es lo que hace el Evangelio. Esos son sus efectos. Ahora, lo que hacen las cosas piratas, en este caso las doctrinas piratas, estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado
del que os llamó por la gracia. Y esto son efectos peligrosos. Lo que hace la sana doctrina es que nos acerca a Dios. Lo que hace la falsa doctrina es que te aleja de Cristo. Ten cuidado de lo que estás escuchando. Ten cuidado de lo que estás leyendo. Por eso nosotros no recomendamos libros, recomendamos la Biblia. Porque con eso te aseguras que esto es de Dios y no es de un hombre que sea a lo mejor por buena o mala onda se equivocó. Pero la falsa doctrina dice, que es lo que hace, vuelvo a leerlo, habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Te aleja de Cristo Jesús. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, mientras voy, capítulo 4, ocúpate de la lectura, de la exhortación y de la enseñanza. Y le dice, ocúpate en la doctrina. Y dice doctrina, es decir, en las cosas básicas, fundamentales. Dice, haciendo esto te salvarás tú mismo y los que te escuchen. Eso es seguro, que tú escuches las palabras, no de hombres, sino de lo que viene aquí. Y entonces de esa forma te salvarás, pero lo que hace una falsa doctrina es que te aleja de Cristo. Os llamó por la gracia de Cristo para, y aquí vemos el otro efecto, para seguir un evangelio diferente. ¿Has visto esos muñequitos de peluche que venden, por ejemplo, de Mickey Mouse con la cara como naranja y dices, este no es el Mickey Mouse que se ve en las películas, ¿no? O ves a una Valiente con cabello azul y tú dices, no, pues le salió raro el muñeco. Y es que, digo, eso es palpable, ¿no? Pero hay imitaciones que dan buena pinta, pero al momento que las empieza a usar, es cuando causa todos sus efectos. Recuerdo que compré, por ejemplo, uno de estos para cargar. Y pues uno de una marca pues normal, pues no sé, a lo mejor te cuesta unos 180 pesos o 200, ¿no? Y me encontré uno en el mundo de los 3 pesos cuando todavía eran de 3 pesos. Y me lo compré y dije, pues para cargar mi celular. Lo meto y que me funde todo esta donde se conecta, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es el efecto de algo que está mal hecho. Que dice para seguir un evangelio diferente. Y aquí dice no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ahora, la piratería tiene como propósito verse lo más parecido al original. Porque si se viera diferente sería otro producto. Y ya no sería, pues eso no es piratería, simplemente es otro producto, como el Dr. Simi, lo mismo pero más barato, ¿no? Pero la piratería tiene como deseo verse lo más parecido al original. Y esto es así es como se describe un falso evangelio. No va a decir falso evangelio, hermanos, va a compartir hoy un falso evangelio, no. Quiere verse lo más similar a la palabra, que se escuche, que se vuelva, pues sí, es lógico, pero su efecto no es de parte de Dios, no es divino, no cambia al hombre. Entonces, aquí nos dicen, no existe otro evangelio, sino que estas personas que os perturban quieren pervertir, es decir, lo que ya hay en el evangelio. Ahorita nos va a describir más adelante cómo es o qué era lo que estaba sucediendo en esa parte. Y aquí hay una advertencia. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y aquí Pablo dice, no importa quién lo diga, es lo de menos. No importa que lo diga la persona más relevante o la persona de más confianza. Aquí Pablo dice, si yo mismo algún día se me alocara y les dijera algo diferente a lo que es, dice, sea maldito. Eso es lo que significa anatema. Y esto es una advertencia muy solemne para cada uno de nosotros, porque las falsas doctrinas pierden al hombre, lo apartan de Dios, lo hacen sentir seguro, pero finalmente lo apartan de Dios. Y dice, si yo, o incluso un ángel, aunque se llame Moroni, como se llame, les anuncia otro evangelio
dice sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué busco ahora? ¿El favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara de los hombres, a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y aquí vemos otra de las cosas que hace un falso evangelio. Busca agradar al hombre, pero el verdadero evangelio busca que el hombre agrade a Dios. Si tú estás escuchando algo que te agrada a ti, que te satisface a ti, que te hace sentir realizado, posiblemente no es el evangelio. Porque lo que hace el evangelio primero es destruir toda tu concepción de ti mismo y te hace grato para Dios, no para ti mismo. Y entonces cuando encuentras ese grato en Dios, ahora te sientes realizado y grato contigo mismo. Pero lo que hace el evangelio, el verdadero evangelio, te confronta con la realidad de quién eres. Entonces, el verdadero evangelio no agrada a los hombres o no busca agradar a esta generación, sino agradar a Dios. Y entonces, aquel que predica algo como esto, no es un siervo de Jesucristo, sino en palabras del apóstol Pablo, es un enemigo de la cruz. ¿Sale? Entonces, tengamos cuidado con esto. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres algunos, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y aquí describe algo que pasó con Pablo, que era una persona que perseguía a la iglesia, que iba en contra de la iglesia, pero cuando el evangelio llegó a su vida, lo transformó, y lo transformó para siempre. Y estos son los efectos, o tenemos aquí que analizar los efectos, ¿no? Cuando compramos algo que es pirata, sabemos que su tiempo va a ser pues muy limitado, ¿no? A mi hija no sé por qué le encanta que pasemos a esas tiendas de todo por 20 pesos o todo por 5 pesos y o sea, ya sé que lo compramos y ni siquiera llegamos a la casa y ya no sirve, ya se rompieron las cosas. O sea, ya es perder el dinero. Y esto es lo que producen este tipo de doctrinas humanas, que ayudan al hombre temporalmente, que son un desenfriolito, un paracetamol que te borran un rato los problemas, pero que no atacan el origen del problema que está en el corazón del hombre. Y eso es lo que sí puede hacer el evangelio. Aquí vemos a un Pablo totalmente diferente al que era, pero llegó el evangelio y lo cambió para siempre. La palabra dice que hay muchas cosas que pasan, que cielos y tierra van a pasar, pero sus palabras, esas permanecen para siempre. Entonces el evangelio no tiene caducidad. El evangelio es algo que tiene fruto y que el fruto permanece. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, y no consulte enseguida con carne y sangre, pero no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de carne de Jesucristo, Jacobo. Esto es un punto doctrinal importante, porque sí, Jesucristo tuvo más hermanos de carne, y sí, María fue una mujer que Dios eligió, pero no fue virgen perpetuamente. ¿Por qué? Porque tuvo más hijos. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito,
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Está describiendo el evento que nosotros vimos en Hechos capítulo 14 y 15, cuando Pablo va a Jerusalén para dar y decirle a las personas qué era lo que estaba haciendo, predicando a los gentiles, porque tenían esta duda, ¿recuerdas? Incluso con Pedro mismo tiene que dar cuentas porque va y predica capítulo 10 en la casa de Cornelio, que eran gentiles, y entonces empieza a predicar y ni siquiera había terminado y recibieron al Espíritu Santo. Son bautizados y entonces lo llaman de Jerusalén y dicen, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás predicando a los que antes no les teníamos que predicar? Y entonces él dice es que Dios no hace acepción de personas. Ahora entiendo que esta salvación es para todos los que creen pueden ser salvos. Entonces Pablo después va en el capítulo 15 a Jerusalén y les dice cómo había algunos por ahí que estaban tratando de poner cargas innecesarias, y es donde se describe este problema que sucedía en Gálatas, a los cristianos, que eran gentiles, que les estaban diciendo que para ser cristianos, primero tenían que ser judíos, y para ser judíos tenían que guardar la ley. Entonces el camino a Cristo era a través, el camino a Dios no era a través de Cristo, sino era a través del judaísmo. Y a través del judaísmo y de guardar la ley, podían acceder a Dios y entonces volverse cristianos. Ese era el problema que estaba pasando ahí. Versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí, para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pablo llega a Jerusalén y dice que se entrevista o está con los que eran tenidos como importantes, ¿no? Y Pablo dice, lo que ellos eran a mí realmente me tiene sin importancia, porque delante de Dios no hay acepción de personas, todos somos iguales. Y dice, no me comunicaron nada nuevo. Pablo está describiendo, con respecto al tema del Evangelio, que a pesar de tener mucho trayecto y mucho camino, no comunicaron nada nuevo. Quiere decir que la autoridad del Evangelio no radica en el hombre, sino radica en Dios. Y es por eso que el Evangelio que predicaba Pablo era el mismo que predicaba Pedro, y el que predicaba Jacobo, y el que predicaba Juan, porque la autoridad proviene de Dios, y eso es lo que cambia a las personas. Ellos fueron con los gentiles, y los otros con los judíos. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí, y Pedro, que era pues considerado durante un tiempo, era el principal, que después cambia a Jacobo, cara a cara, porque era de condenar. Entonces Pedro, siendo Pedro, hizo algo que era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces hasta el Bernabé ahí andaba haciendo su hipocresía. Pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío te echas tus carnitas, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este era el problema. La falsa doctrina de la que está hablando, o el problema de la iglesia de Galacia, o de las iglesias en Galacia, era que habían creído en Cristo. Habían recibido a Jesús, habían cambiado su vida, pero llegaron algunos judíos, y quiero que veas,
Y quiero que puedas entender esto, hermano. Las personas religiosas que está describiendo aquí no eran malas en este sentido. No tenían la intención de vamos a destruir a los gentiles. No, eran también creyentes, pero que habían vivido tanto tiempo en sus tradiciones que era la única forma de vida que conocían. Y entonces llegan con estos gentiles que hacían todo lo que ellos no podían hacer y se sentían incómodos. Y les decían, es que tú también necesitas ganarte esto como yo me lo gané. Tú también necesitas hacer esto como yo lo hice. Y Pablo describe acerca de él mismo que en algún tiempo, dejé mi teléfono para que tenga esto, acá está, que en algún tiempo él dice, yo mismo era esto. Fui un fariseo, perseguidor de los cristianos, judío, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día. Él era una persona con todas estas tradiciones, pero Dios lo cambió. Y fíjate, yo estaba pensando ayer que estaba leyendo esto, el que a lo mejor algunos el día de hoy, cuando se hablan de estos temas, de que no se necesita ser religioso, que necesitamos dejar las tradiciones, que necesitamos confiar en Dios y vivir por fe, podrán decir es que es una justificación porque son unos fachosos o no les gusta andar de trajecito, cosas como esas. Pero no es nada el caso. Si a lo mejor me hubieran conocido hace unos años, yo sé lo que es la tradición, yo sé lo que es la costumbre y viví mucho tiempo en ella. O sea, yo era de los que la iglesia va de zapatitos, pantalón de vestir y camisita durante muchos años. Yo sé lo que es ir hacia la iglesia. Yo sé lo que es no escuchar música porque era del diablo. Yo lo hice durante mucho tiempo. No me cuentan de eso. Yo sé lo que es que no se podía decir la palabra novia ni nada de eso porque te sentías condenado de simplemente pensar en eso y que todo lo que así tocara a una niña era como del diablo y pecado. Yo sé qué es eso. Yo sé que yo nunca tomé, yo nunca fumé. Sé qué es vivir en tradición. Yo viví en tradición y costumbre durante mucho, mucho tiempo. Le platicaba a mi esposa que a mí siempre me gustó, la música rock siempre me gustó, pero como fui educado bajo esa idea de que el rock era del diablo, o sea, con mi piecito nada le movía así, pero me detenía la pierna para, no sé, porque era malo. Todo eso, o sea, yo lo viví y sé qué es vivir en la costumbre y la tradición. O sea, no hago eso para justificar que me guste vestir de una forma, no, porque yo sé qué es la tradición y sé que eso no produjo un cambio en mí, porque llegó el momento y es algo que a mí cuando recuerdo me impacta mucho porque vivía con toda esta idea y yo era a lo mejor muy disciplinado en esos aspectos, en otros son relajo, pero en esos. Y recuerdo que cuando tenía como 15 años, nosotros, o sea, por ejemplo, el domingo era ir a unas 5 iglesias diferentes, 3 iglesias, 3 reuniones, mínimo. Reuniones entre semanas, pero una de las tantas reuniones que fui, llamaron a todos los jóvenes al frente. Y estando al frente dijeron, van a arrepentirse de sus pecados. Y pasen para acá los que son hijos de pastores, ustedes también, ¿no? Entonces ahí estaba yo parado. Y entonces pasa y lo que dijeron es que va a pasar uno de los líderes de la iglesia y ustedes van a confesar su pecado con ellos y van a orar por ustedes. Entonces, ahí estábamos todos, ¿no? Y yo me puse a pensar, bueno, ¿qué le voy a decir, no? ¿Qué pecados voy a confesar? Y sucedió algo muy malo en mi corazón porque dije, yo no tengo pecado porque yo no he tomado, nunca he fumado, tengo el mejor promedio de la escuela, estudio, me sé todos los versículos de la Biblia y llegué a la conclusión en ese momento que yo no tenía pecado. Y me sentía seguro, dije, pues este cuate, ¿qué le voy a decir? No tengo pecado. Y estaba convencido en ese momento de que no tenía pecado. Y pensé, dije, no, pero tampoco le voy a decir eso porque me voy a ver engreído y sería un pecado. Entonces voy a decir, o sea, empecé a pensar todo eso y dije, voy a decirle que a lo mejor no he honrado a los padres como me gustaría. Pasó, le dije eso, oraban por mí, ya, ¿no? Pero desde ese día caminé durante muchos años con la idea de que yo no tenía pecado. Porque era hijo de pastor, porque podía hablarle lo que sea a cualquier maestro de jóvenes, de adolescentes, y le daba la vuelta. Y así era. Me gustaba hacer sufrir a los maestros de jóvenes. Me gustaba darle preguntas difíciles que sabía que no me iban a contestar y que iban a estar enojados y evidenciarlos.
Y me gustaba vivir de esa forma. Y sabes, hermano, la tradición nos salva. Porque cuando llegué a la universidad llegó el momento en el que, según yo en todas mis costumbres, se acerca una persona que estaba trabajando, haciendo un trabajo conmigo y me dice, oye Iván, ¿tú conoces a Dios? Y derrumbó todo mi mundo. Porque dije, soy líder de jóvenes, predico la palabra en la iglesia y esta persona ni siquiera ve en mí que conozco a Dios. Me iba a predicar el evangelio. Y dije que eso está mal, porque nada de mis costumbres ha cambiado la forma en la que soy. Porque soy una persona en la iglesia, soy una persona con mis padres, pero soy otra persona a la mejor en mi vida diaria. Y sabes, hermano, esto es lo que estaba sucediendo. Eran personas a lo mejor no con mala intención, pero que necesitaban sentirse que hacían algo para ganarse algo con Dios. Y esto es lo que estaba sucediendo con Pedro. Pedro había estado acostumbrado y crecido con la idea de que comer carnitas estaba mal, pero cuando no había judíos se las comía, sin ningún problema. Pero llegaban los judíos y se sentaba solo con judíos, porque hay cochinos gentiles. Eso es lo que hacía Pedro, al punto en el que los demás también entraron en la misma conducta, en esta simulación de que esto está bien en este momento y esto está mal en este momento. Y como hablábamos hace 2 domingos, esto te da un falso colchón de seguridad. Lo explicábamos y lo voy a repetir con Eva. Dios da el mandato en el huerto del Edén: del árbol de la ciencia del bien y el mal no podréis comer, porque el día que lo coman ciertamente morirán. Cuando la serpiente le pregunta a Eva, Eva se echa un choro largo y le dice, no, es que Dios nos dijo ni que no podemos comerlo, ni verlo, ni tocarlo. Y eso no era lo que Dios había dicho. Ella le había aumentado todas estas cosas para tener esta seguridad. Y es lo que la religión, o más bien las tradiciones, a veces hacen. Tratamos de, para protegernos del pecado, aumentar cosas que Dios no ha pedido. Porque como vemos que algunas personas que escuchaban rock se perdieron, el rock es del diablo, no lo escuches, porque te salen cuernos. Lo cual puede haber personas que escuchen y no pasa nada. Ahora, ponemos este tipo de barreras para, según nosotros, protegernos y hacer más por Dios, cosas que Dios nunca pidió. Ahora, lo que sucedió es que ellos estaban en esta dinámica y Pablo los confronta y les dice, lo que están haciendo es de resistirse, lo que están haciendo es de reprenderse. ¿Por qué? Porque están obligando a los gentiles allá afuera a decirles que no deben de comer esto, pero ustedes cuando no los ven, lo hacen. Y ese es el problema con las tradiciones, el aumentar tradiciones. Por ejemplo, no es crítica, pero creo que es un buen ejemplo. Hay muchas personas que los domingos obligan a los congregantes a vestir con cierta etiqueta, pero el resto de la semana pueden vestirse como quieran. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, según ellos, porque Dios me ve y tengo que ir guapo y todo eso, pero ¿qué? ¿Dios no te ve el resto de la semana? ¿Eres como alguien que no le importas? No, Dios está todo el tiempo. Entonces deberías dormirte con tu corbata y bañarte con tu corbata porque Dios te ve todo el tiempo. ¿Sí me entienden? Es absurdo cuando hacemos estas cosas. Y hacemos sentir y entramos en una simulación. Y acostumbramos a las personas a esta simulación de que los domingos son los días los que me porto bien y que Dios me ve y el resto de la semana puedo hacer lo que yo quiera porque Dios no está. Y entonces regresamos a nuestra concepción grecorromana de las deidades, en las que nuestros dioses están en el Olimpo y solamente cuando les prendemos una vela bajan. Y es en ese momento cuando tenemos que portarnos bien, porque nos ven. Y el resto de la semana, que ni se metan. Esto es lo que estaba sucediendo y esto es lo que pasa con las tradiciones. No todas las costumbres y tradiciones son malas. Se vuelven malas cuando pensamos que son un requerimiento para agradar a Dios. A eso es a lo que me refiero. Cuando para agradar según a Dios sustituyes la obediencia a su palabra por costumbres, es cuando se vuelven nocivas. Y esto es de lo que está hablando Pablo, porque ellos decían, si tú quieres volverte creyente necesitas ser judío primero. Necesitas no comer esto, hacer esto, vestirte de esta forma. Y no era así. Es una mentira porque para volverte a Dios necesitas a Cristo Jesús. La fe en Él es lo que salva
al hombre. Y lo que te pongas en la cabeza, lo que te cuelgues, eso no cambia en nada. ¿Sale? Ahora que si tú te cuelgas una cadenita del Cruz Azul o de Pumas, pues ahí sí hay problemas. Ahí sí hay problemas. Ahí sí, búscate otra iglesia, hermano, porque no, eso sí es pecado. Dice porque, versículo 18, porque si las cosas que destruí, las mismas, vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y esto es el punto. Antes estábamos sujetos al pecado, y lo que hacía la ley era mostrarnos únicamente nuestros pecados. Y vamos a ver más adelante, dice que por la ley nadie puede acercarse a Dios, nadie puede ser justificado por las obras de la ley, nadie. Entonces, si eso de lo cual fui librado, yo regreso a eso, hermanos, es el peligro de adventistas, es el peligro de mesiánicos que empiezan a querer volverse judíos. Ese es el gran peligro, porque eso te ata nuevamente a lo que Dios nos libró. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo tengo que vivir, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo tanto, esta palabrita que está muy metido en círculos cristianos de mi vida de cristiano y mi vida secular no existe. No existe tu trabajo secular y tu trabajo creyente, no existe mi tiempo secular, no existe. Porque aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, en la carne, en este cuerpo, lo vivo en la fe. Es decir, que yo soy creyente 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No hay momentos en los que no seas creyente, o en los que no sirvas a Dios, o en los que Dios no te vea. Todo el tiempo te ve. Por lo tanto, mi vida ahora debe de estar enfocada en agradarle. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, y recuerda, me amó y se entregó a sí mismo por mí. No esperó a que llegáramos, no esperó a que dobláramos nuestra rodilla, no esperó a que diéramos una ofrenda, un diezmo, no esperó a que le prendiéramos una vela, no esperó a que construyéramos instalaciones. No, Él nos amó aun siendo pecadores. Cristo murió por nosotros y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y abre un tema que vamos a ver la próxima semana. Y dice, si la cosa fuera que las obras pudieran salvarse, ¿para qué vino? Mejor nos esforzamos, nos ahorramos su muerte y con eso ganamos el cielo. Si el dinero compra el cielo, como terriblemente algunos cristianos han dicho, ¿para qué vino Cristo? Mejor me compro cantidad de cachitos y aspiro a pegar al premio gordo y compro mi salvación. O hago muchas obras piadosas, o doy mucha comida, o doy gratis mis productos. Pero el punto, lo que dice aquí, es que eso no funciona. Por eso ninguna obra, comer o no comer, ir o no ir, vestir o no vestir, salva al hombre. Lo que salva al hombre es la gracia de Cristo y la muerte de Cristo en la cruz. Aceptando este regalo por fe, es entonces que somos salvos. Porque de otra forma estaríamos tirando, pisoteando la sangre de Cristo. Y hoy vamos a recordar, podrían repartir, hermanas, vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Dice, y es un buen momento para recordarlo. Vamos a ir a Corintios.
Primera de Corintios. Primera de Corintios 15. Y hoy que estamos hablando del Evangelio, Pablo nos recuerda lo que es el Evangelio, simple, conciso. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Y aquí viene, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque, vuelvo a repetir, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. El Evangelio se puede resumir en esto, que Cristo murió conforme a las Escrituras, que resucitó conforme a las Escrituras, porque estaba escrito. Y esto es lo que nosotros recordamos. Pablo describe esto en el libro de aquí en 1 Corintios, en el capítulo 11, que cada vez que nos reunamos, como lo hacemos el día de hoy, para recordar su nombre, como lo estamos haciendo hoy, que tomemos el vino, el jugo de uva y el pan, y que lo partamos recordando que esta es su cuerpo que por nosotros fue entregado, y que tomemos esta copa y que recordemos que esta sangre es el nuevo pacto, ahora no de un cordero, sino el nuevo pacto en su sangre, que es eterno, que es duradero, que es eficiente y que fue una sola vez y para siempre, cuando dijo consumado es. Con su sacrificio todos los pecados de todas las personas, de todas las edades, en todo tiempo y para siempre fueron perdonados por su sangre, para que tú y yo podamos ser reconciliados con nuestro Dios. No hay obras, no hay esfuerzos, no hay denominaciones, no hay iglesias que puedan ofrecer esto. Solamente Dios puede hacerlo a través de Cristo Jesús. Vamos a orar. Dice la palabra que nos pongamos a cuentas delante de Él, que pidamos perdón por nuestros pecados, que lo tomemos no indignamente, sino discerniendo el cuerpo, es decir, meditando en lo que Él hizo. Vamos a tomarnos unos minutos para ponernos a cuentas con Dios. Padre, gracias porque hoy pudimos recordar el sacrificio que has hecho por nosotros. Gracias porque por tu sangre fuimos todos salvados. Te rogamos que perdones nuestros pecados, que limpies nuestros corazones. Gracias por lo que has hecho, Padre. Bendito eres. Amén.